a charlar ahora directamente con Martín Ayerbe. Él está conduciendo el Foro Naval Argentino, Hipólito Bullard, donde están impulsando la creación del Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación y la Antártida Latinoamericana. Él está presidiendo el Instituto de Política Estratégica Argentina, IPEA, e impulsa el proyecto de ley para la creación del IAPI siglo XXI. Martín Ayerbe, soy Nicolás Blanco, en las radios de la UNER. ¿Qué tal? Con otro equipo, con todo el equipo que estamos aquí en la mañana en Paraná, en Concordia y también en Concepción del Uruguay. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días para todos, entrerrianos. Gracias. A ver, ustedes han trabajado, vienen trabajando en varios proyectos dentro de lo que se enmarca un plan naval argentino. Sí, nosotros estamos impulsando la recuperación de una marina mercante, creando una corporación de transporte multimodal, que es lo adecuado y conveniente para estos tiempos, para que todos los eslabones de la cadena de valor estén ordenados en un sistema de transporte donde el camión, que es el medio de transporte más caro, que por lo que se pagan 15 unidades de transporte por la misma carga, transportarlas en tren cuesta 7, menos de la mitad, y transportarlas en barco cuesta 4, y si lo lleváramos esa misma carga en barcaza, el valor sería 1. Por eso traer yerba mate de Misiones o del norte de Corrientes a Buenos Aires en camión es un absurdo logístico, porque la yerba mate es un producto no perecedero y podría viajar tranquilamente en barcaza. Bueno, tardaría un día más, pero llegaría. Y con un flete 15 veces menos del que se está pagando. Entonces este ordenamiento del sistema logístico requiere de una corporación del Estado, regida bajo la ley 20.558 de 1973, que es el último plexo jurídico de sociedades y corporaciones del Estado, que nos permitiría tener una empresa ágil, agresiva, comercialmente potente y demandante de la construcción de artefactos navales, buques, barcazas, remolcadores, para poder hacer frente a nuestro comercio exterior. ¿Y cómo está eso actualmente? Destruido desde la década del 90, se liquidó la empresa de líneas marítimas argentinas, se malvendió sus barcos, que eran, la flota era una flota bastante moderna y con una de poca edad, de poca antigüedad, comparadas con las flotas del mundo, y se entregó con el decreto 1772 la reserva de carga, que es el derecho internacional a transportar la mitad de los fletes de importación y exportación en buques de bandera nacional, y lo que estamos viviendo es el régimen de bandera de conveniencia, donde entran buques con banderas de Islas Marshall, Bahamas, Panamá, que son países inventados por el imperialismo y que funcionan como paraísos navales, que son los equivalentes a los paraísos fiscales, donde se lava dinero o donde se lavan operaciones de contrabando, de piratería, de triangulación, como realizan las multinacionales. Entonces, volver al régimen de reserva de carga daría a la Argentina la mitad de los fletes. Esto significaría una facturación por la navegación de 5.000 millones de dólares. Estos ahí ya lo va a saludar Pipo, mi compañero, pero ¿y esa facturación, o esos 5.000 millones de pesos, dejarían dólar. ¿A dónde? ¿Cómo? 5.000 millones de dólares. Eso es lo que podría conseguirse de ingresos por ese transporte. Por navegar, por hacer los fletes. Sí. Y eso nos permitiría que un 35% de mínimo de tasa de ganancia por fletes, no menos de eso, se gana eso en la navegación, y esos 1.750 millones de dólares, que serían el 35% de la facturación, de la factura final, serían una ganancia que nosotros tenemos la orientación política de volcar la reconstrucción del sistema ferroviario, reintegrando la conexión en todas las provincias argentinas, y a partir de allí crear 2 trazas que bajen, una paralela a la Ruta 40 en el Ande argentino y otra en el Frente Atlántico pegada a la Ruta 3, que sean un ferrocarril federal andino y un ferrocarril federal atlántico, que desemboquen en el Estrecho de Magallanes, uniendo perimetralmente nuestra línea de frontera en la Argentina continental americana. ¿Tipo? Sí, Martín, hola. Bueno, todo esto también redundaría en recuperar
la soberanía de nuestros ríos, ¿no? Sobre todo la del Paraná y la del Uruguay. Sí, va de suyo, porque la reserva de carga es para la mitad de los fletes internacionales, porque es el derecho justo y equilibrado, ¿verdad? O sea, la nación con con la cual nosotros comerciamos tiene derecho a transportar la mitad de los fletes y nosotros también. Entonces, ese régimen es de equilibrio. Mientras que los ríos interiores, que son de exclusiva navegación de la Argentina, la reserva de carga es del 100%. Solamente pueden, bajo nuestro régimen, solamente pueden navegar buques de bandera argentina. Bueno, y en ese sentido, hay una discusión sobre el tema de la hidrovía Paraná-Paraguay todavía, no se terminan de poner de acuerdo. ¿Ustedes tienen algún tipo de opinión al respecto? Claro, por supuesto, porque con un sistema multimodal de transporte como estamos impulsando, que recientemente estas leyes a través del diputado Tonioli del Justicialismo de Santa Fe han tomado nuevamente estado parlamentario, recuperamos la reserva de carga que es el mercado de flete. Ahí tenemos dónde facturar, dónde trabajar. El Fondo de Desarrollo Industria Naval nos permite a nosotros, con un gravamen del 2%, fíjese usted, con el 2% de los 10.000 millones de dólares, que es la facturación final de fletes, son 200 millones de dólares al año, nosotros tenemos el financiamiento necesario y suficiente para construir la flota mercante argentina, a razón de 5 buques Panamax de gran porte por año, lo cual saturaría la industria naval argentina, no estaríamos hoy en condiciones de poder realizar las construcciones a tal velocidad, pero esto quiere decir que con menos de lo que venía facturando en Ñandemul en la hidrovía, porque Ñandemul estaba entre 300 y 400 millones de dólares al año solamente por chupar arena. Nosotros estamos planteando que con un gravamen del 2%, que es la mitad de lo que Ñandemul factura, nosotros tenemos el financiamiento para 175 buques a lo largo de 30 años, 5 buques por año, y esto nos permitiría obviamente realizar las tareas de dragado, porque las dragas son elementos navales elementales, es una bomba que flota, y el dragado se paga con la venta de áridos. ¿Cómo puede ser que hay pequeñas unidades productivas en la cuenca del Paraná o en el río Uruguay, donde pequeñas empresas tienen pequeños barcos que realizan tareas de dragado y sacan arena y canto rodado del río y viven de la actividad? ¿Cómo no va a poder hacerlo una dragadora que maneja una draga construida en la Argentina como es la Albal Núñez, que fue construida en los astilleros de la ribera sur del Riachuelo, en Alianza, en la década del 70? Entonces, fíjese usted que hasta la multinacional opera con artefactos navales fabricados en el país. ¿Cómo no lo vamos a hacer por nosotros mismos? ¿Tipo? Martín, esto también podría terminar en el regreso también del transporte de pasajeros, ¿no? No solamente de carga, porque antes se viajaba mucho por barco en el país, en provincia y provincia. Por supuesto, la readecuación a este régimen llevaría varios beneficios adosados a este régimen general que es de dominio del comercio exterior, pero al interior de la navegación de nuestros ríos nos permitiría manejarnos con trenes de barcazas para dejar de dragar el Paraná y no dragar el Uruguay, y que eso permita recuperar la vida del río, que es la vida de los pescadores y que es la vida del transporte fluvial de pasajeros, como supimos tener con la flota fluvial del Estado, que tenía servicios que llegaban hasta Misiones y Formosa, y se podía viajar cómodamente con la familia, con el auto, con buques de la flota fluvial del Estado, que era un transporte muy económico, y que además también esto nos permitiría a nosotros recuperar a partir de una empresa, de una flota fluvial integrada en una corporación multimodal de transporte, nos permitiría también manejar un cabotaje que hoy no se está operando en las cargas del consumo interno, porque todo es comercio exterior, todos son los grandes volúmenes de la cosecha, pero no hay transporte propio en lo que hace a cruzar el ganado de una orilla a la otra, cruzar la yerba mate de una orilla a la otra. Es absurdo que estemos manejándonos en camión, porque fíjese que los proyectos que hay en este momento, todos son de la realización de un puente. Bueno, muchachos, el río está para navegar, no solamente cruzarlo por un puente. Martín, ¿y qué hacemos con los camiones? Los camiones dominan el 95% de los fletes argentinos. Los camiones dominan el 95% de los fletes argentinos, 4% se transporta en tren
y apenas 1% en barcaza. Nosotros venimos planteando algo que es lo siguiente. Esto nosotros lo dijimos hace más de 10 años, hace 12 años. Si se nos hubiera escuchado desde aquellos que tienen responsabilidades en la conducción de gobierno, la realidad sería otra. Por eso nosotros ahora nos presentamos en 2023 a elecciones y yo voy como candidato a presidente de la Nación con el compromiso de recuperar la Marina Mercante y el ferrocarril argentino. Porque Martín, ¿con qué partido político van? Con el Movimiento de Liberación Nacional, donde vamos a constituir un frente con otros que también tienen este compromiso patriótico y nos presentaremos a elecciones para realizar esto. Fíjese usted, nosotros teníamos, en el año 2010, la Argentina producía y exportaba, ¿no? 110 millones de toneladas. 110 millones de toneladas. Ahora hemos llegado a tocar las 170 millones de toneladas. Entonces, esas 60 millones de toneladas más, ¿a dónde fueron? ¿A qué transporte fueron? Porque el crecimiento de la producción agrícola pasó a aumentar un 50% más. Entonces, ese 50% más, esas 60 millones de toneladas que se han sumado en los últimos 12 años, ¿en qué viajan? Bueno, se trasladaron al camión. ¿Y a qué camiones? ¿A camiones argentinos? No, a camiones extranjeros. ¿Conducidos por choferes argentinos? No, conducidos por choferes brasileros. Entonces, todas estas cargas que la Argentina genera con su propia producción agrícola, hoy están dominadas por empresas de transporte brasileras y norteamericanas con choferes brasileros. Si nosotros hubiéramos en ese momento, con el ferrocarril, comenzado a absorber las cargas, los camiones hubieran conservado las cargas que tenían, pero ese crecimiento productivo hubiera permitido trasladarlo al transporte ferroviario y los niveles de incidencia serían, en vez de ser 95% en camión y 4% en ferrocarril, sería 70% en camión y estaríamos con un 25% de transporte en el ferrocarril. Podríamos haber crecido ferroviariamente con las cargas, pero para esto se necesita la decisión política que nosotros estamos impulsando, porque está a la vista que el crecimiento de la producción fue a parar al transporte de camiones. Martín, gracias por su atención, por su contacto y por contarnos estas ideas, estos proyectos que han tomado vuelta a Estado parlamentario. Un abrazo hasta cualquier momento. Muy buenos días, muchas gracias para ustedes. Gracias. Martín Ayerbe.